Para continuar con el siguiente bloque del seminario, quisiera invitar a la profesional del Ministerio de Energía, Verónica Puga, con su exposición Certificación del 2HB y colaboración interministerial. Verónica es ingeniera civil industrial y magíster en ciencias de la ingeniería, especialista de la Unidad de Nuevos Energéticos en el Ministerio de Energía. La recibimos con este cariñoso aplauso. Hola, buenas tardes a todos y bueno, muchas gracias por estar acá. Personalmente para mí es muy interesante porque yo soy de esta región y me alegra bastante todas las preguntas y la necesidad un poco de la información. Espero que con esta presentación pueda responder algunas, si no después en las preguntas podemos hacernos cargo de las que queden pendientes. En este bloque yo les voy a hablar principalmente de certificación y superficialmente de normativa y seguridad, porque la segunda charlista va a entrar en más detalle. Y porque percibo que la certificación puede ser una respuesta a muchas de las preguntas que están surgiendo. Me voy a saltar un poco esta introducción. Creo que los expositores anteriores ya hicieron referencia a la crisis climática, a que cómo desde energía generamos el 77% de las emisiones a nivel nacional. Pueden ver ahí transporte, sector eléctrico, etcétera. Y cómo el hidrógeno verde es una herramienta más para hacer frente a esta crisis climática. Siempre ponemos en perspectiva que es muy importante la eficiencia energética, usar menos energía, y bueno, el hidrógeno verde va a permitir descarbonizar usos difíciles de, o emisiones difíciles de abatir. Muchas veces el transporte pesado. Es posible que ya estamos viendo algunos vehículos pequeños eléctricos, pero los camiones mineros, los camiones de transporte son más difíciles de electrificar con batería a litio. Entonces, ahí es donde cumple un rol la celda de combustible a hidrógeno. Y para cerrar esta pequeña introducción, como presentaron recién mis compañeros, el hidrógeno es simplemente un gas. Ahí. El hidrógeno verde es una etiqueta que le estamos poniendo, pero cuando vemos el hidrógeno, no tenemos cómo saber si ese hidrógeno fue gris, fue azul, verde, rosado o cualquier color o etiqueta que le queramos asignar. Entonces, ahí es donde la certificación juega un rol bastante importante. Solo para hacer una similitud con quizás elementos que estamos más familiarizados, por ejemplo, un vino o una manzana orgánica, queremos que eso orgánico signifique algo, ¿cierto? Que la semilla cumple ciertas condiciones, que los fertilizantes cumplen ciertas condiciones. Lo mismo con el maquillaje, que sea cruelty free. Queremos que ese maquillaje no haya sido testeado en animales, pero después acá empezamos a entrar en detalles y detalles. Entonces, es muy importante en la narrativa y lo general, pero en las certificaciones es donde se juegan todos estos detalles. Entonces, ahora vamos a pasar más a certificación, puro y duro. Entonces, ¿cuál es la necesidad de desarrollar certificación? Por un lado, divulgación. Queremos poder decir que ese producto cumple con ciertos atributos y queremos que genere confianza, ¿cierto? Porque si no empiezan a surgir dudas. Este hidrógeno verde perjudicó a las aves en Magallanes, está empeorando la estrechez hídrica en la región de Valparaíso. Entonces queremos saber responder ciertas preguntas que nos preocupan como consumidores. Y cumplimiento, porque los certificados también se pueden utilizar no solamente para divulgar, sino que para cumplir con normativas. A Europa le interesa el hidrógeno verde porque tiene metas climáticas. Entonces, por ejemplo, el 2030, el 75% del hidrógeno que se usa en su industria apuntan a que sea verde. Entonces, tienen que poder demostrar y cumplir que ese hidrógeno es efectivamente verde. ¿Y cuáles son los beneficios de certificar? Hay beneficios financieros, por ejemplo, podrían haber incentivos tributarios al hidrógeno verde versus el hidrógeno gris. Cumplimiento para cumplir y que no pasen multas por no estar cumpliendo. Acceso a mercados, acuerdos internacionales, demanda global, tal como les contaba. Quizás a cierto país europeo o Japón le interesa más el hidrógeno verde
que el hidrógeno gris, el hidrógeno verde de biocombustible o hidrógeno verde de energía eólica. Y, por supuesto, algo que ha surgido mucho en este conversatorio, sostenibilidad para comunidades y territorios, dar trazabilidad, dar transparencia de cómo se produjo ese hidrógeno verde, lo que al final tiene mucho que ver con la reputación de esta industria naciente. Entonces, estos son algunos de los componentes del hidrógeno verde, porque así como en una manzana orgánica queremos saber de los fertilizantes, ¿qué queremos saber del hidrógeno verde? Acá hay al menos 3 dimensiones relevantes. Una es la eléctrica. Entonces, dentro de esta electricidad renovable, a veces se preguntan, ¿cuán nueva es esa electricidad renovable? Esa planta fotovoltaica igual ya estaba produciendo y le deja de vender a otro para producir hidrógeno verde. Entonces, ¿estamos carbonizando otros usos para producir este hidrógeno verde? Entonces, ahí es donde entra la adicionalidad. Queremos que la planta que generó electricidad renovable sea más o menos nueva, porque queremos enfrentar la crisis climática. Otra dimensión eléctrica es la correlación. Por ejemplo, en Europa están preocupados de que transmitamos electricidad muchas distancias muy largas. Entonces, por ejemplo, queremos acá en Valparaíso congestionar nuestra red eléctrica y comprar electricidad renovable desde Antofagasta con un PPA, o queremos también producir una parte de esa electricidad renovable acá en la región. Entonces, todas esas son preguntas que la certificación busca hacer y busca responder. Ahora podemos pasar también a atributos más sociales o ambientales. Por ejemplo, ¿cuáles son las condiciones laborales de las personas que están trabajando en las empresas que están produciendo hidrógeno verde? ¿O qué conflictos con suelo y agua están ocurriendo? ¿Qué está pasando con la biodiversidad, los residuos, etcétera, etcétera? Entonces, esto es un esquema que busca responder un poco todas estas preocupaciones y preguntas de la ciudadanía, de los consumidores, de ciertas empresas que quieren decir que están cumpliendo con estándares de sostenibilidad. Y ya existen esquemas de certificación en el mundo. Estos son solo algunos de ellos. ISCC, por ejemplo, es un esquema de certificación de biocombustible. Certify es un esquema que se está creando en Europa para certificar hidrógeno verde y derivados, y ya ellos llevan trabajando desde el 2014. Y acá, por ejemplo, un esquema de Certify, donde ayuda a responder si es que para ellos su definición de hidrógeno sería verde, sería azul o sería gris, o si ni siquiera es compatible con su certificación, porque el carbono que está generando ese hidrógeno es demasiado alto para que ellos lo consideren como certificado. Y bueno, esto es solo para contarles que el hidrógeno y la certificación del hidrógeno es algo que está todavía en desarrollo. ¿Qué es hidrógeno verde? Es algo que estamos discutiendo inicialmente en Chile, pero que ya se lleva discutiendo un buen tiempo en otros lugares. Hace poco, ahí hay como un pantallazo que después lo pueden buscar y se los podemos mostrar, se publicaron unos documentos europeos para definir qué tiene que cumplir el hidrógeno renovable, porque ahí hablan de renovable, para que sea compatible con ciertas regulaciones y ciertas cuotas renovables que ellos tienen. Entonces, como pueden ver, esto es algo nuevo. Es normal que casi ninguno de nosotros sepa mucho de certificación de hidrógeno verde, porque es algo que está en desarrollo y está partiendo. E incluso es un poco técnico, la verdad. En enero nosotros publicamos un estudio, incluso los invito nosotros desde la unidad tenemos una web, no es tan fácil de encontrar, pero es minenergia.cl/H2, y hay una pestañita que dice más información, y ahí pueden encontrar 2 estudios que tenemos de certificación, pero también un estudio de valles, que se hace cargo de analizar los valles de Antofagasta y Magallanes, qué especies hay, cuáles podrían tener problemas por el desarrollo de esta industria y cómo los mitigamos. Entonces ahí hay varios estudios que pueden encontrar. En febrero nosotros estamos participando en mesas de conversación sobre qué es el hidrógeno verde. Como pueden ver con las presentaciones anteriores, hacemos mucho énfasis en que el hidrógeno verde es a través de electrólisis, es decir, de agua, y no de biocombustibles, como en otras partes sí se está hablando, pero es una conversación que puede seguir abierta. Se están publicando distintos estándares de certificación, y bueno, como les comentaba, hay 2 estudios que realizamos.
uno con el Banco Mundial, financiado por el Banco Mundial, y otro financiado por la GIZ. Eso a nivel general de certificaciones. Entonces, al final, ¿qué es esto de las certificaciones? Es ponernos de acuerdo en qué atributos le vamos a pedir al hidrógeno verde para Chile, para las regiones y a nivel mundial para el comercio internacional. Esta presentación también se llama Articulaciones con otros ministerios, porque tal como indicó el Ceremi antes, se está profundizando y recalibrando la estrategia de hidrógeno verde y se está sumando con mayor preponderancia a los otros ministerios. Entonces, con medio ambiente, incluso en particular, estamos preparando un convenio de transferencia, quizás sale, esperemos que sí, desde energía hacia medio ambiente para analizar el tema de aves con generación. O también para trabajar este tema de certificación, cómo podemos educar, pero también generar espacios de participación para ponernos de acuerdo de con qué estándares socioambientales tiene que cumplir el hidrógeno verde. Entonces estamos trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente en certificación, como les conté, en evaluación ambiental, por supuesto, y en unos PARCs, que son los Planes de Acción Regional de Cambio Climático, en Antofagasta y Magallanes, que se lanzaron incluso hace poquito, estas últimas 2 semanas. Y bueno, ahí hay una cuña de la ministra Maiza, no la voy a leer porque mi compañero Felipe recién estuvo leyendo algunas cuñas. Otra colaboración interministerial que estamos haciendo es con minería, porque este bloque es certificación, normativa y seguridad. Y la seguridad también es algo importante para la ciudadanía en general. Queremos que esta industria se desarrolle de manera segura para sus trabajadores, para los vecinos que viven cerca. Entonces estamos haciendo un estudio con Cernagiomín, que se llama Recomendaciones en torno a seguridad para habilitar el uso de hidrógeno verde en el sector minero. Porque tal como decían mis compañeros anteriormente, el hidrógeno se usa hoy día, pero ahora va a empezar a usarse quizás en mayor proporción y en industrias donde no se usaba. Por ejemplo, la minería. Entonces, ¿qué efectos va a haber de usar este hidrógeno en altas alturas o en lugares con altas temperaturas? ¿Qué pasa, como pueden ver ahí? No sé si alcanzo a apuntar. El punto 4, los efectos de la vibración o polvo o interacciones entre el concentrado de cobre y el hidrógeno. Entonces, este es un estudio que busca contribuir a eso para que, si la minería va a cumplir el rol que esperamos que cumpla en el desarrollo de la industria del hidrógeno y en la descarbonización, lo haga de manera segura. Y también estamos trabajando con políticas públicas, con la Unidad de Políticas Públicas del Ministerio de Minería, viendo temas de diálogos públicos-privados para la descarbonización e integración del hidrógeno en la minería. Otro ministerio con el que estamos trabajando es transporte. Llevamos un par de meses ya conversando con mayor intensidad y estamos trabajando con un estudio de descarbonización de rutas marítimas, tal como explicaba antes mi compañero Felipe. ¿Qué rutas se van a descarbonizar? ¿De qué forma? ¿Qué temas logísticos? ¿Qué dimensiones tenemos que considerar? Económicas, técnicas, la infraestructura, etcétera, etcétera. Y hacerlo también de manera segura. Y aquí también respondo un poco a algunas preguntas que surgieron, que iban en la línea de planificación y regulación, preparación para la infraestructura portuaria de uso público para la exportación, colaboración en instancias de coordinación vigentes con incidencia en la planificación territorial y de infraestructura estratégica. Entonces eso tiene que ver un poco con los planes regionales de ordenamiento territorial, los planes comunales. En Magallanes también están preocupados, como mencionaban recién, con los trabajadores, dónde se van a ubicar. Da para mover todos esos aerogeneradores que hay que mover. En Tierra del Fuego hay algunos caminos pequeños, entonces va a haber que hacer algún bypass para que no pasen todos los camiones por el centro de alguna comuna pequeña. Esas son preguntas que ya estamos conversando con transporte y que por supuesto hay que acelerar y conversar al respecto. Y ya para ir cerrando, desde el Ministerio de Energía estamos impulsando un plan de acción regulatorio con 3 etapas. Ahora estamos en la etapa 1, voy a profundizar más en ella. Entonces, tenemos un plan de acción regulatorio con reglamentos que tenemos que elaborar desde el Ministerio de Energía. Entonces, la etapa 1, el Reglamento General de Instalaciones de Hidrógeno, ya se encuentra publicado en la web y lo pueden revisar. Estamos trabajando en las especificaciones de calidad del hidrógeno y prontamente empezaremos a trabajar en reglamentos de estaciones de servicio multicombustible. Así como decía Yuneski, están las bombas de benzina,
si vamos a empezar a utilizar el hidrógeno para transporte, con qué condiciones tiene que cumplir de seguridad. Y bueno, ya más en el futuro, reglamento de transporte por gasoducto y distribución de hidrógeno en redes, reglamento de artefactos domésticos a combustión de hidrógeno, y reglamento de generadores eléctricos a hidrógeno y duales. Por ejemplo, hay algunos pilotos en el mundo en el que se mezcla gas natural con hidrógeno, y en las casas, cocinando, uno usa una mezcla, porque si uno mezcla tras más o menos 21% de hidrógeno con gas natural, se sigue comportando como gas natural. Hay algunos pilotos que son solo hidrógeno, entonces en el mediano o largo plazo, porque esto aún no, está ese reglamento de artefactos domésticos a combustión de hidrógeno. Gasvalpo está viendo, por ejemplo, un piloto de esto, pero en la región de Coquimbo. Y reglamentos de generadores eléctricos a hidrógeno y duales. Y tal como les adelantaba, estamos colaborando con otros ministerios porque hay reglamentos que tienen que ser elaborados por otros ministerios. Por ejemplo, con transporte, reglamento de requisitos técnicos, constructivos y de seguimiento para los vehículos a hidrógeno, reglamento de seguridad para talleres de reparación y mantención de vehículos a hidrógeno. Si vamos a tener camiones mineros, camiones en ruta, ¿cómo vamos a hacerle mantención a esos vehículos? Es una pregunta bastante relevante. Y bueno, en el largo plazo, otro reglamento. Entonces, ya para ir concluyendo, nosotros desde el Ministerio de Energía y particularmente desde la Unidad de Nuevos Energéticos, sabemos que la certificación, la regulación y la seguridad es un tema clave y estamos cada vez más conversando con otros ministerios, también con municipios y distintos sectores al final de la sociedad chilena, para hacernos cargo de cómo respondemos a todas estas dudas que están empezando a surgir a medida que el hidrógeno verde se está haciendo más conocido. Así que incluso aprovecho de agradecer al CEREMI y a la PUC-B por organizar esto. Me imagino que en los próximos meses van a haber más espacios como estos. Entonces, ya cerrando las principales ideas, estamos impulsando la certificación de hidrógeno verde porque responde a muchas de las preocupaciones socioambientales. Tenemos 2 estudios y estamos trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente. En Chile ya existen algunos marcos de trazabilidad, entonces podemos apoyarnos en ellos. Está el Registro Nacional de Energías Renovables, y hoy día en Chile varias generadoras de electricidad certifican que su energía es renovable con I-REC, que es un esquema internacional de una fundación y que está más encima desarrollando esquemas de certificación para hidrógeno y derivados también. Y bueno, es importante no solamente producir energía renovable para hidrógeno, sino que asegurar que toda nuestra matriz eléctrica se siga descarbonizando también. Por eso también se releva esa meta que tenemos en uno de nuestros documentos, que al 2030 el 80% de la generación eléctrica provendría de fuentes renovables. Y ya para cerrar, la estrategia tiene 6 pilares y 2 de ellos se relacionan con muchos de estos temas. El primero es hidrógeno verde impulsando el crecimiento local, y el segundo es uso equilibrado de recursos y tierra. Entonces es importante recordar y relevar la importancia de estos 2 pilares en espacios como este, pero también en nuestros espacios más técnicos que a veces tenemos con otros ministerios. Así que muchas gracias. Verónica, muchas gracias por la muy clara e informativa exposición. Ahora invitamos a realizar su presentación a María de los Ángeles Valenzuela, quien es ingeniera civil química y actualmente es Manager Consult de H. Inicio Chile, consultora estratégica especializada en hidrógeno verde. María de los Ángeles abordará los alcances normativos y de seguridad del hidrógeno verde. Por favor, recibámosla con este cariñoso aplauso. Muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias en particular por la invitación a estar acá. Muchas gracias a todos los organizadores, y esto me agrada de volver a lo que son los seminarios presenciales, perdón, después de tantos seminarios online. Voy a poner el tiempo para que no se me pase solo para la presentación. Un segundo. Ok. Perdona.
Si no, mejor. Bueno, justamente mi presentación va a ser para complementar lo que habló Verónica recientemente. Entonces les voy a contar sobre la regulación del hidrógeno y las brechas en torno a la regulación de seguridad propiamente tal. Estos 3 puntos son los que voy a tocar: la importancia de la regulación actual del hidrógeno en Chile y la normativa internacional, y los desafíos de esta regulación. Entonces, ¿por qué es importante la regulación del hidrógeno? Entonces, esto lo muestro con esta gráfica, que esto es de una encuesta que hizo la consultora DNB a mediados del año pasado, y aquí pueden ver los habilitadores de una economía de hidrógeno, ¿ok? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Cuáles son los habilitadores más importantes para poder desarrollar este mercado del hidrógeno al 2030? Entonces ahí pueden ver justamente, no sé si funciona el computador, parece que no, no importa, bueno, pero pueden ver en el primer ítem, en celeste, la regulación. Gracias por el puntero. La regulación con un 47%, que fue lo que se contestó en esta encuesta por diferentes, esto fue una encuesta a nivel global, ¿ya? Que se le hicieron a diferentes empresas, diferentes desarrolladores de proyectos de hidrógeno. Entonces, ¿qué indica? Que en esta encuesta, que un 47% de los encuestados dijo que el habilitador más importante es la regulación. Le sigue la fijación de precios de carbono, y así ven más abajo los costos de los electrolizadores, así como también las estrategias. Y después, más abajo, pueden encontrar también en lo que es aquí, con 21%, ahí gracias, todo lo que son los estándares internacionales, que son estándares aceptados, estándares y prácticas ya recomendadas. Más adelante voy a hablar justamente de todos esos estándares internacionales, y que también se muestran como uno de los habilitadores más importantes. Entonces, sí, que quiero reflejar con esto que es importante la regulación, es importante contar con estos marcos regulatorios que sean sólidos. Esto atrae a inversionistas al país, que al contar con una regulación, lo que hace ya es saber que el país está haciendo cambios en serio, y además que las reglas están claras al haber una regulación. Entonces, con eso los inversionistas dicen, ok. Y además, no solo por un tema de la inversión y el desarrollo de proyectos, sino que es importante contar con regulación, y esta regulación que sea clara y, como dije, tal cual, que sea una regulación sólida y estable en el tiempo, como también mencionó uno de los expositores anteriormente, porque eso también da confianza para la comunidad y para todo el entorno donde se desarrollen estos proyectos. Dentro de esta misma encuesta se hizo esta pregunta: ¿cuáles eran los mayores riesgos en el progreso de la economía de hidrógeno? Entonces, dentro de esos mayores riesgos, pueden ver los costos, diferentes puntos, pero ahí, si se fijan en el segundo, con un 38% sale los cambios regulatorios o la carencia de marcos regulatorios. Entonces, claro, eso también es importante, porque si no hay un marco regulatorio claro, volvemos a lo mismo. No va a haber inversión y no da confianza en este uso, en este nuevo uso que se le está dando al hidrógeno. Y así también más abajo, con un 20%, en este celestito, ahí sobre el violeta, pueden encontrar, un poquito más abajo, ahí está, gracias, pueden encontrar también todos los temas relacionados a seguridad. Entonces ahí, si bien se pueden dar cuenta que quizás el de seguridad no está en un ranking tan alto dentro de los mayores riesgos, y eso se puede dar a que justamente ya existen estos estándares de seguridad, como mencioné anteriormente, y ya sí la industria también ha estado trabajando en estos estándares de seguridad. Así también en el caso en Chile, los proyectos que ya han sido aprobados con la autorización de la SEC, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, justamente las industrias han estado trabajando también en hacer pruebas de seguridad relacionadas a esos proyectos. Entonces, por eso se puede en sí decir que ese es un punto importante dentro de estos riesgos, pero en sí ya es algo que está más o menos abordado. Entonces, el punto final de lo que quiero dejar con esto es que para poder tener una aceptación y una adopción del uso del hidrógeno en aplicaciones nuevas, porque si bien, como han dicho todos los otros expositores, el uso del hidrógeno en Chile y a nivel mundial ya era algo completamente común, pero no estas nuevas aplicaciones, que sean aplicaciones más cercanas, más domésticas, a nuevas industrias, es donde se requiere que tanto la industria como los gobiernos establezcan estos estándares de seguridad que sean
claros. Y ese es justamente el punto importante, porque finalmente esto es lo mismo que se ha hecho con otros combustibles, ¿ya? Y que ya llevan otros combustibles que ya llevan años. Entonces hay que hacer la misma senda que se ha hecho ya con los otros combustibles, hay que seguir lo mismo con el hidrógeno. Y ahí también, si se fijan, yo he hablado de hidrógeno, no de hidrógeno verde, y eso es importante, ¿por qué? Porque en términos de seguridad da lo mismo el origen. Si bien el impulso que se está dando como país es de hidrógeno verde o hidrógeno renovable, en términos de seguridad estamos hablando de que el tanque que va a almacenar ese hidrógeno, ya sea hidrógeno verde o hidrógeno gris, es el mismo y tiene que cumplir con los mismos estándares de seguridad. Siguiendo con la importancia de la regulación, ¿por qué regular la seguridad? Justamente hablando ya en términos de regulación de seguridad. El hidrógeno tiene ciertas características que lo hacen ser un combustible, ¿ya? Y eso es lo que estamos ahora con esta tendencia de hidrógeno como combustible y no como hidrógeno como materia prima. Y el hecho de que sea un combustible hace que tiene estas características especiales, pero también características que lo hacen de cierto modo peligroso. Y aquí quiero ser sí cuidadosa de que si a mí me preguntan, algunos de ustedes, ¿el hidrógeno es peligroso? Yo les diría sí, es peligroso. Pero es peligroso como cualquier otro combustible, ¿ok? Y por eso es importante esta regulación de seguridad, y que es la regulación, como les decía anteriormente, que los otros combustibles también ya la tienen, ¿ok? No es que lo haga especialmente peligroso el hidrógeno, como decía también Yuneski, es un gas, y se ha tratado anteriormente como un gas. Entonces, es inflamable como la gasolina. Y ustedes, me imagino que más de alguno de ustedes ha cargado en sus vehículos, ustedes mismos en estas estaciones de servicio servoasistidas, ustedes han cargado gasolina y les da confianza cargar, ¿cierto? No hay problema. ¿Y eso por qué? Porque ya existe un marco regulatorio para las gasolinas. A eso queremos aspirar con el hidrógeno, que ustedes mismos después puedan llegar a cargar su propio hidrógeno en un futuro en los vehículos. Es una molécula muy pequeña, por lo que tiene un alto coeficiente de difusión. Esto es algo que es particular para el hidrógeno, que sí, es una molécula chiquitita, y eso hace que, claro, que hay que tener especial cuidado por ciertas fugas, ¿ok? Pero eso también es dentro de lo que está estudiado. En las uniones de las conexiones de las tuberías, hay que tener especial cuidado en eso. Sí. Interactúa con ciertos materiales también, entonces por eso es importante elegir el material adecuado. Por ejemplo, el hidrógeno con acero ferrítico, y como la molécula es chiquitita, empieza a permear entre esta molécula entre el acero ferrítico, y lo puede en sí fragilizar. Pero por eso, el punto importante es, no se utiliza ese material y se pueden utilizar otros materiales como el HDPE, en el caso, por ejemplo, de pasar el hidrógeno por una cañería. O sea, quiero decir, hay soluciones y eso es lo que también está estudiado. Puede ser asfixiante, al igual que todos los gases. Los gases en sí, el gas natural, el GLP, no son tóxicos. Lo mismo pasa con el hidrógeno, no es tóxico en sí. Obviamente que si uno lo inhala así es diferente, pero en sí si uno está en un ambiente que hay una fuga, no es tóxico. El problema es cuando está en un ambiente confinado, puede desplazar al aire. Y eso es lo mismo que pasa, que mucha gente muere asfixiada por fuga en sus casas con la estufa a gas, no sé, y eso es porque finalmente lo que pasó es que se desplazó el oxígeno. Y la gente muere asfixiada por eso, porque se ahogan al no tener oxígeno. Pero en sí no es que no es corrosivo, no es irritante, no es tóxico. Y los peligros asociados con su almacenamiento, que al igual que otros combustibles, al estar bajo presión, ¿ok? O si se quiere licuefaccionar, se licuefacciona a muy baja temperatura y por ende es como cualquier cosa, si uno toca una tubería muy fría, también hay un peligro en eso de que al final uno se quema con eso. Entonces eso quiere decir, en sí, su característica es como la de otros combustibles que puede ser igual de peligroso. Entonces tomando esta nota, que es justamente de una ISO que después voy a mencionar en más detalle, la ISO TR 15916, las propiedades del hidrógeno que lo hacen valioso como apartador de energía o combustible requieren un diseño y una operación adecuados para evitar que ocurra un peligro, como ocurre con cualquier combustible. ¿Ok? Eso es lo que les quiero transmitir. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo que siempre doy, pero para dar mayor claridad. Hace unos años
quizás ya 15 años, pasó un accidente en una estación de servicio con GNC. Fueron a cargar en un automóvil, en un taxi, GNC, el gas natural comprimido, que se utiliza aquí en Chile. Y pasa que hubo una explosión, salió como un misil el tanque, ¿ok? ¿Y qué pasó? Se hizo la investigación, se hizo la investigación, y el problema no fue el gas en sí, el problema fue que ese auto había sido convertido en un taller pirata. Entonces, el mensaje es, ese auto no fue homologado siguiendo la regulación que se exige en el país. Entonces, eso es lo que quiero decir. Después, por supuesto, de esa investigación se tomaron medidas y otro tipo de puntos que hicieron los requerimientos de poder, antes de ir a cargar un vehículo, etcétera, más estrictos. Pero el punto es ese. Después de ese accidente, no ha habido ningún otro accidente con gas natural comprimido. Entonces, el punto es eso. Ese accidente ocurrió solo porque no se siguió la regulación que existía en el país. Y en el país existía, ¿ok? No se hizo la homologación correcta y todo lo relacionado, no se siguieron los procedimientos adecuados. ¿Qué es lo que tenemos de regulación actual del hidrógeno? En sí, el hidrógeno, actualmente, y estoy hablando en términos de reglamentos, está regulado como sustancia peligrosa, no como combustible. ¿Ok? Y está regulado de forma muy genérica. Entonces, los dos reglamentos principales que existen en cuanto al hidrógeno es el decreto 43 del Ministerio de Salud, que es el que regula el almacenamiento de sustancias peligrosas. Entonces, ¿qué es lo importante de este reglamento? Que es un reglamento bastante completo, pero solamente de almacenamiento, no del resto de la cadena de valor del hidrógeno. Y lo particular que tiene es que el reglamento dice explícitamente que no regula, que no se aplica a los combustibles líquidos y gaseosos utilizados como recursos energéticos, porque eso lo tiene que regular el Ministerio de Energía. ¿Ok? Entonces, si se fijan, ahí se da cierto choque, porque si ahora queremos utilizar al hidrógeno como combustible, ese reglamento no aplica. Y el otro reglamento que existe es el 298 del Ministerio de Transporte, que regula el transporte de cargas peligrosas por calles y caminos, y en sí es un reglamento bastante general, no abarca al hidrógeno como tal, o sea, no habla del hidrógeno, pero es un reglamento que en sí se puede utilizar para transportar hidrógeno. Estamos hablando que regula el camión que va a mover al hidrógeno, ¿ok? No es el reglamento que regula al hidrógeno para ser utilizado en transporte. Entonces, esto, lo que se vio es que fue necesario considerar el desarrollo de regulación del hidrógeno como energético. Entonces, para eso se hicieron dos modificaciones legales importantes que realizó el Ministerio de Energía. Modificó el decreto de ley 2224, que es el que crea el Ministerio de Energía. Entonces, ahí se le dio la competencia al Ministerio de Energía para poder regular al hidrógeno. Y la otra modificación fue la del DFL número 1, su nombre es otro, bastante más largo, pero en sí, para los que están en el ámbito de los combustibles, saben que ese decreto con fuerza ley es en sí como la ley marco de los combustibles. Y ese también se modificó y se agregó en ambos el hidrógeno y los derivados del hidrógeno, los combustibles a partir de hidrógeno. O sea, el amoníaco, el metanol, pueden ser ahora competencia del Ministerio de Energía y el Ministerio de Energía lo puede regular como combustible. Lo importante del DFL número 1 es que lo que hace también es que menciona que todos los proyectos de hidrógeno tienen que ser registrados ante la superintendencia. Por ende, la superintendencia en este minuto puede aprobarlos como proyectos especiales, que también voy a mencionarlo más adelante. Ambas modificaciones se hicieron a través de la Ley de Eficiencia Energética. Y este es un reglamento que mencionó Verónica, que es el Reglamento de Seguridad de Instalaciones de Hidrógeno, que fue un reglamento que se comenzó a trabajar en septiembre del 2020. Este reglamento actualmente se encuentra en la Contraloría General de la República. Entonces, tal cual como dijo Verónica, ustedes lo pueden revisar. Ahí está la misma página de la Contraloría. Y lo que hace es establecer los requisitos mínimos de seguridad en todas estas etapas: diseño, construcción, operación, mantenimiento, reparación, modificación, inspección, puesta en servicio y término definitivo de operaciones. Se fijan, abarcan sí todo desde el inicio del proyecto hasta el final, y las actividades
que abarca son producción, almacenamiento, envasado y consumo de hidrógeno. Entonces, con esto ya es un gran avance de parte del Ministerio de Energía en este reglamento, ¿ok? Porque ya cubre etapas de la cadena de valor, que de hecho el Ministerio de Salud no cubría, y además, como les mencioné, el Ministerio de Salud dice, si es con fin energético, no lo regula. Ahora pasando a un tema de lo que es la regulación ambiental, esto es lo del sistema de evaluación ambiental, para contarles un poco en qué está este estado de cómo, que es una de las preguntas que todos también siempre se cuestionan, cómo se ingresa un proyecto al sistema de evaluación ambiental. Entonces tiene que seguir un proyecto de hidrógeno los mismos caminos que cualquier otro proyecto. No hay nada especial, no hay ninguna excepción, quiero decir, y justamente se tiene que analizar, de acuerdo a lo que establece la ley 19.300, si el proyecto debe someterse al CIA y si tiene que presentar un día o una IA. Y en sí, una de las cosas, de las preguntas que siempre hay, es respecto a la tipología, a estos literales. ¿Por qué literal entra? No hay un literal especial para el hidrógeno, así está determinado por el momento, y entonces lo que se está haciendo es que se ve cuál de las partes o de las obras que son de este proyecto se enmarcan en algunos de esos literales. Entonces, hasta el momento, estos son los proyectos que han ingresado al CIA, y si se fijan, entonces, ahí están los diferentes literales con los que han, la tipología con los que han ingresado. Y ya van estos 3 proyectos aprobados. ¿Qué pasa mientras no hay regulación? En sí, porque ustedes podrían decir, como lo que estoy contando, entonces no hay regulación y la regulación es importante. Hay que seguir avanzando en regulación, pero el punto es que por el momento hay ciertas salidas para poder trabajar y avanzar en estos proyectos. Entonces está la guía para facilitar la solicitud de autorización de proyectos especiales. En sí, la guía es una facilitación para que tengan claridad cómo se presenta, pero el instrumento en sí es esta autorización de proyectos especiales, que como les comentaba, la SEC lo puede hacer dada la modificación al DFL número 1. Está el decreto 67 del Ministerio de Transporte, que es el que establece los requisitos técnicos y administrativos para la autorización de proyectos experimentales. Entonces, este es un reglamento bastante importante porque para cualquier piloto que se quiera desarrollar de movilidad con hidrógeno, tienen que ir a ver ese decreto y ver qué es lo que tienen que hacer. Ahí están todos los requisitos que se les solicita a un desarrollador de proyecto en cuanto a movilidad a hidrógeno. Así también está la guía de validación de pilotos de tecnologías de hidrógeno en la minería, entonces también pilotos en minería, esa guía establece ciertos requisitos. Y por otro lado, con esto de que si el hidrógeno se va a utilizar como combustible o no como combustible, como les mencioné, el decreto 43 del Ministerio de Salud abarca solamente almacenamiento. Entonces el resto de la cadena de valor, el Ministerio de Medio Ambiente lo ve a través de estas autorizaciones que se ven en Ceremi en línea. Y ahí es donde pueden en sí presentar sus proyectos cuando no sea con fines energéticos y el Ministerio de Medio Ambiente los aprobará. En cuanto a normativa internacional, existen estas diferentes normativas, ¿okay? Por mencionar algunas, pero ahí de las más conocidas, las ISO, la NFPA. Una cosa importante que no mencioné, el reglamento que les comentaba que está en Contraloría, se basa principalmente en la NFPA 2. ¿Ya? Entonces, como para destacar algunas de las normativas más importantes relacionadas específicamente a hidrógeno, está la NFPA 2, que es una normativa muy completa, abarca toda la cadena de valor. Como les dije, el reglamento se basó en eso. Es justamente una normativa modelo. Después está la ASME B31.12, que también aplica a todos los sistemas de cañería, a todos los gasoductos. También es una norma muy completa. Y aquí también les dejé la ISO TR 15916, que es la que mencioné en la referencia anteriormente, que en sí es un technical report, no es un informe técnico, no es una norma de diseño como tal, pero es muy importante y les aconsejo que la revisen, porque justamente establece todos los puntos de seguridad del hidrógeno, todo lo que estos peligros que les mencioné, los explica muy bien. Entonces es un muy buen punto de partida antes de entrar a otras normativas. Y ya con esto voy cerrando en cuanto a los desafíos de la regulación.
Y esto es de otra encuesta también, que se hizo en este informe del Hydrogen Valleys, y aquí se pregunta cuáles fueron los principales obstáculos regulatorios con los que se han enfrentado los desarrolladores de proyectos. Vuelvo a decir, no en Chile, a nivel mundial. Y si se fijan, en el primer punto aparece la falta de experiencia de las autoridades que dan los permisos. Y también sale la falta o inadecuada procedimientos para dar estos permisos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Por eso es un punto importante a destacar. Porque esto es, a nivel mundial, dado que estos nuevos usos del hidrógeno, y este hidrógeno verde, entonces, por ejemplo, que se utiliza para su producción con electrolizadores, las autoridades no están tan capacitados por el momento cómo funciona un electrolizador. ¿Ok? Entonces, pasa que más que nada eso, todo esto ha sido muy rápido. ¿Ok? Entonces, como así, estas aplicaciones de uso final y en los procedimientos. Entonces, Chile ya ha avanzado un poco en estos procedimientos, como les mostré anteriormente, pero también así a nivel mundial esto ha sido muy rápido. Entonces, y todavía yo diría que quedan procedimientos que seguir desarrollando en Chile. Siguiendo con los desafíos, y les pongo esta lámina de los proyectos que hay en Chile. Ahí pueden ver los proyectos que ya están en operación con azul oscuro, los que están en desarrollo con el azul más claro, y en celeste también los que están ahí en una etapa de predecisión de inversión. Aquí en esta lámina estoy mostrando 20 proyectos. Aproximadamente el 50% de estos proyectos es para producción de amoníaco. Entonces ahí viene también el punto. Yo les he hablado todo el rato de regulación de hidrógeno. ¿Qué pasa con la regulación de amoníaco? Ese también es un punto importante que abordar, dado que les estoy mostrando, los proyectos en Chile ya hace el 50% es amoníaco. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? ¿Cómo hacemos que no se frene esta industria? Entonces, finalmente les dejo estos mensajes. El ritmo de la regulación. El ritmo de la regulación es algo importante, sin dejar de lado la importancia que todo lo que les he contado antes de la seguridad. No hay que acelerarse con eso. No quiere decir que vamos a pasar a llevar, ¿cierto?, toda la importancia de esta seguridad. Pero la regulación quizás tendría que ir a un ritmo un poco más rápido para justamente la pregunta es esa. ¿Cómo enfrentar el acelerado desarrollo de proyectos de hidrógeno y de amoníaco renovable? Experiencia en los organismos regulatorios, como mostraba en las láminas anteriores. En Chile me consta que cada día los organismos públicos se están capacitando, y eso es importante, pero se tiene que seguir capacitando, y no solo los organismos públicos, sino que también la industria, los que van a ser los operadores de estas plantas, los que van a ser los operadores de estas estaciones de servicio. Falta de procedimientos en términos de permisología. Como dije, si bien en Chile tenemos cierta permisología, o ciertas guías que se han desarrollado, pero también hay que seguir avanzando en esto de que el hidrógeno es combustible y no es combustible, o sea, con este uso final, ¿quién es el que regula? ¿Quién es el que va a fiscalizar esas instalaciones? Creo que debiesen haber procedimientos claros en cuanto a eso. Y finalmente el mensaje, para cerrar toda mi exposición, que es entonces que se requiere de estos diseños adecuados, una operación adecuada de todas estas instalaciones de hidrógeno para evitar que ocurran peligros y para dar esta confianza de este nuevo uso del hidrógeno. Y por ende, entonces ahí se conecta de nuevo con la primera pregunta del ritmo de la regulación. Con eso finalizo. Muchas gracias. No sé si me extendí. Bueno, muchas gracias a María de los Ángeles por la interesante exposición. Para finalizar el segundo bloque del seminario Hidrógeno Verde, un aporte a la descarbonización del país y de la región de Valparaíso, ya tenemos en la testera tanto a Verónica y María de los Ángeles para establecer por unos 20-25 minutos, un diálogo con el público presente. Precisar que las preguntas que queden pendientes deben escribirlas en el formulario que se encuentra en los bolsitos que les entregaron para que después sean procesadas y contestadas por correo. Comenzamos entonces. Hola, Pablo Mercado de la empresa Oxiquim. Tengo dos preguntas, una para María de los Ángeles y otra para Verónica. María de los Ángeles, tú hablaste al final del amoníaco. Hoy día en la región de Antofagasta hay más de
2 millones de metros cúbicos de proyectos con amoníaco y se rigen por el decreto 43, no hay otro que lo rige hoy día. Y a diferencia del hidrógeno, el amoníaco sí es tóxico y además inflamable. Hoy día estos proyectos van a ingresar en algún momento a la evaluación de impacto ambiental con esa normativa. ¿A qué ritmo va a avanzar la normativa del amoníaco para que vaya a la par con la seguridad que necesitan esos proyectos? No sé si quieres que haga la otra pregunta inmediatamente o... La segunda pregunta es, de todos los ministerios que tú hablaste, no vi que no es un ministerio, pero es la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, porque todos estos proyectos de amoníaco van acompañados de planta desaladora o exportación de amoníaco, y esos necesitan concesión marítima. Las concesiones marítimas hoy día en Chile se demoran entre 3 y 4 años, o sea, a ese ritmo no vamos a competir con ningún país que estamos cercanos. ¿Qué se está haciendo con eso? La primera pregunta, en sí, yo diría que yo tengo la misma pregunta que tú. ¿A qué ritmo va a avanzar la regulación amoníaco? Para mí es la interrogante también, y por eso lo dejo. Quizás yo no soy parte del Ministerio de Energía, entonces quizás la respuesta yo no podría darla. También tengo la misma inquietud. Y justamente es donde está este punto, como tal cual mencionaste. En sí, actualmente se regiría por el decreto 43, pero en sí, si tú vas a tener un pipeline, una línea de amoníaco, ¿quién regula eso actualmente? Entonces, se hace esto a través de CEREMA en línea, pero ahí es donde estamos con esta inquietud. ¿Pero qué pasa si va a ser ese amoníaco con uso como energético? Porque lo dice claramente la ley. El Ministerio de Salud no regula esto como energético. Esas son las interrogantes, y que es un poco que yo también lo pongo en la mesa, de que es parte de lo que se tiene que avanzar, es un gran desafío. Aquí hago también en paréntesis, yo trabajé en el Ministerio de Energía, entonces también sé, todo lo que también planteé no lo planteo como una crítica, sino que también son los desafíos que veo que se tienen que abordar, y desde el lado que yo estaba antes del Ministerio de Energía, también veía todos los esfuerzos que se hacen, y también por el lado de la superintendencia, y eso es una de las cosas que también veo, que aunque la SEC apruebe estos proyectos especiales, la SEC va a llegar en un minuto que esos 20 proyectos no va a tener la capacidad de aprobarlos. Entonces, por eso es importante este ritmo de la regulación. Entonces, ahí no sé, la pregunta, quizás Verónica la puede responder, ¿qué va a pasar con eso? Sí, nosotros desde la Unidad de Nuevos Energéticos en el Ministerio de Energía hemos estado relevando la importancia del amoníaco, porque como decía María de los Ángeles, yo a veces lo digo y quizás no está tan bien dicho, pero hoy día hidrógeno es amoníaco. Eso no significa que es lo mismo, sino que hay que capturar nitrógeno y hacer todo un proceso, pero al final hidrógeno implica amoníaco también, y cómo nos hacemos cargo. Ahora están actualizando esta etapa que yo puse, etapa 1, etapa 2, etapa 3, y estamos trabajando porque una de las prioridades de la etapa 1 sí esté el amoníaco ahí, pero es algo que estamos trabajando, tal como se indicó en un principio. Se está involucrando más a los distintos ministerios, entonces eso hace también que las cosas vayan un poco más lento, pero quizás a veces más lento también es mejor en largo plazo. Pero sí, la invitación es a que sigas haciendo esta pregunta en los distintos espacios para al final ir relevando, porque al final las distintas dimensiones compiten. Y bueno, haciéndome cargo de la pregunta de Fuerzas Armadas y concesiones marítimas, es un tema que al menos nosotros desde la unidad identificamos el año pasado. Por ejemplo, en enero en Magallanes hicimos un encuentro con distintos actores, donde invitamos a, no me acuerdo bien cómo funciona la institucionalidad, pero a la Capitanía de Mar o las distintas instituciones de Magallanes, y fue el primer acercamiento que tuvimos a esa institución. Incluso participó gente de Valparaíso, porque el nivel central de las Fuerzas Armadas está acá en Valparaíso, y por un lado nos sorprendimos porque ellos de manera independiente ya tenían el tema en el radar y se están capacitando. Incluso me preguntaban por corredores verdes, entonces ahí le avisé a mi compañero Felipe que era algo que estaba liderando él. Entonces, por un lado, ellos tienen el tema en el radar, los estamos subiendo al carro, pero sí hay que agilizar el tema de concesiones marítimas. También está todo este tema de, son unas siglas que no me acuerdo muy bien, pero como el CRUB, o que sesionan una vez al semestre, es bastante lento. Entonces es una de las preocupaciones que los desarrolladores en los distintos espacios nos están haciendo. Y esto también interactúa
con los liderazgos regionales y nacionales, porque no queremos que cada proyecto tenga su desalinizadora, que cada proyecto tenga su puerto. Al final la idea es apuntar un poco a infraestructura compartida, porque 7 puertos en el estrecho de Magallanes es más impacto que 3 puertos compartidos. Entonces, por el momento eso, estamos capacitando, hemos hecho charlas con ellos, estamos viendo convenios de transferencia para ver, porque energía no es parte del CRUF o algo así, pero estas siglas donde se toman estas decisiones. Entonces, estamos moviendo los distintos engranajes para relevar el tema y ver cómo se puede agilizar, porque sabemos que es un desafío y perdemos competitividad contra otros puertos. Por ejemplo, Ceará en Brasil, ellos van bastante ágiles. Entonces, ahí tenemos cositas que resolver. ¿Escuche? ¿Aló? Gracias. Por acá Marcos Tricaliotis, consejero regional, Valparaíso. Yo quería hacer una pregunta por el tema de la certificación, ¿ya? Que me parece súper relevante para esta iniciativa y primero que nada la felicito por las presentaciones. Y hablo del tema de la certificación si se está, dentro del esfuerzo para llegar a la certificación se está homologando, se va a homologar alguna norma internacional y no se va a trabajar en una norma propia chilena o a nivel regional. ¿Por qué lo comento? Porque generalmente quien hace estas homologaciones es el INN, que es el Instituto Nacional de Normalización, ¿ya? Y hace 15, 20 años el INN tuvo una genial idea, digamos, de empezar a crear algunas normas propias, existiendo estándares internacionales ISO. Resultado, para hacerles el cuento un poco corto, finalmente muchas empresas, muchas pymes, hizo una norma especial para pymes, que en calidad, que era la norma chilena 2909, y finalmente muchas empresas abandonaron esa certificación. Entonces, ¿qué sería lo fundamental acá a considerar? Es que hubieran homologaciones con normas que estuvieran ya avanzadas a nivel internacional, ¿ya? De manera de no gastar recursos, ¿cierto?, del Estado, ¿cierto?, en certificaciones que finalmente vayan a quedar abandonadas. Entonces, lo que a mí me preocupa es que se utilicen bien los recursos del Estado, ¿ya? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Nuestra posición al respecto es que efectivamente hay bastante experiencia internacional de distintos tipos de certificaciones, y lo importante es que en Chile haya claridad de cómo es la gobernanza y las responsabilidades para habilitar estos temas. Finalmente, el Ministerio de Medio Ambiente es el que representa o tiene dentro de sus responsabilidades los compromisos ambientales del país. Entonces, en uno de estos estudios de certificación, que incluso lo hizo H Inicio, es que necesitamos tener algún esquema de certificación, que puede ser un esquema que habilite los distintos esquemas internacionales que ya están en desarrollo, pero Chile tiene que tener al menos una base que diga los lineamientos son carbono, no sé qué, y quien va a certificar eso luego va a ser Certify, ISCC, Red 2, Red Cert o lo que sea. Pero necesitamos tener algo, ¿aló? Ahí sí. Necesitamos tener algo porque, por ejemplo, que Europa acepte el hidrógeno verde producido en Chile, el esquema que exista en Chile tiene que ser como compatible y aceptado para las regulaciones europeas también. Entonces, tiene que haber un esquema que pueda habilitar otros esquemas, pero que tengan su propia gobernanza, quien fiscaliza, quien autoriza, quien da este papelito de certificación o quien da el poder a certificadores para dar ese papelito de certificación. Entonces, resumen, desde el Ministerio de Energía reconocemos que está esta experiencia. Incluso acá en Latinoamérica hay otros países que ya certifican la exportación de otro tipo de combustibles, por ejemplo, biocombustibles u otros que están mandando ya a Europa. Entonces, hay que aprovechar esa experiencia y simplemente habilitarla e instalar las capacidades para que sepamos hablar de estos distintos atributos. Pero sí, no queremos desarrollar un nuevo esquema de certificación porque es bastante caro. Como dije antes, Certify, por ejemplo, llega desde el 2014 haciendo esto. Entonces, para poder llegar al día necesitaríamos haber partido hace varios años. Y
iba a decir otra cosa. Bueno, si me acuerdo la digo después, pero... eso, que también es bastante caro. Entonces, por un lado, si aumentamos más, tú dijiste bien lo de matar a las pymes un poco. Entonces, si exigimos ciertas certificaciones que pueden ser muy caras, instalar las capacidades y todas esas cosas, hace que el hidrógeno, como dice Yuneski, quizás ya no valga 5, sino que para certificar ese hidrógeno va a valer 6,5. Y ahí quizás para el mercado va a ser más estratégico quizás mantenerse con el hidrógeno gris. Entonces también esa era otra dimensión que quería relevar un poco, que para certificar hay que buscar el equilibrio perfecto entre priorizar los atributos importantes, pero también no perder la competitividad económica del producto. Hola, buenos días. ¿Se escucha? Hola, buenos días. Mi nombre es Mario Gómez, gerente comercial de la empresa Solec, a cargo del proyecto de prefactibilidad e implementación en San Antonio de hidrógeno verde. Básicamente es muy sencilla la pregunta: ¿cuándo vamos a poder contar con la certificación y cuándo se espera de que el reglamento salga aprobado en Contraloría? Lo pregunto porque los proyectos están avanzando, se van a empezar a implementar. Nuestro proyecto tiene un horizonte de implementación probablemente a fines del próximo año, principio del 2024, y vamos a estar esperando esta certificación que sea una realidad o la regulación, y esto también va a frenar mucho el desarrollo de los proyectos. Entonces quería saber si ustedes manejan algún horizonte de fechas cuando la regulación y la certificación puede ser una realidad. Gracias. De certificación, al menos, no hay que seguir esperando. Nosotros ya sabemos de proyectos que están cotizando certificar con algunos de los esquemas que yo ya presenté. Al final, lo que sí necesitamos hacer, al menos en certificación como el Estado, es habilitar este esquema para que el 2027 o el 2030, cuando Europa, Japón u otros mercados requieran este tema como 100% certificado y los acuerdos internacionales firmados estén. Pero ya hay desarrolladores que están cotizando o con Certify o con AREC o con ISCC. Entonces, que esa también es una dimensión importante del hidrógeno. Quizás el hidrógeno que se va a usar en un camión en Japón va a requerir cosas diferentes al hidrógeno verde que se va a usar en una industria en Alemania, por ejemplo. Entonces, es un mercado bastante y por eso tampoco hay que empujar una única certificación, sino que hay que enfocarse en los atributos y el mercado ahí va viendo, según los distintos requerimientos de los consumidores, cuál esquema es el más adecuado. No sé si tú quieres decir algo con regulación. Contestando a tu pregunta también lo del reglamento, eso de lo que entiendo, que me conversando con... Contraloría. De Contraloría, claro. Conversando también con mis ex colegas. Mira, los tiempos de Contraloría varían mucho y eso también lo asocio a mi pregunta, esto de los tiempos de regulación, porque están los tiempos de las firmas, en este caso ya este fue firmado por el expresidente, entonces está en Contraloría, y los tiempos de Contraloría no son tan fáciles de manejar, en mi experiencia de las regulaciones anteriores en que trabajé en el ministerio. Puede tomar un año, como pueden llegar a ser 2, pero dado que es un reglamento bien técnico y está bastante acotado y que está acotado a una normativa internacional, haciendo un poco la asociación con la otra pregunta también, como comenté, está asociado se basa prácticamente en la NFPA 2, y entonces podría salir quizás a fines de este año, no sé, eso por eso te digo, eso es algo como que yo podría estimarlo, pero no siendo del ministerio ni tampoco siendo parte de la Contraloría. No, y nosotros como ministerio solo podemos como mandar correo, preguntar, pero lo que proyectamos es que efectivamente el último trimestre de este año.
Buenos días, señorita Verónica. Una consulta. Con el tema de descarbonización, por favor. Tema de país, hemos visto un costo energético sobre un 40%. Con el hidrógeno verde, ¿lo proyectamos a bajar ese costo del 40% de energía a tema país del consumo domiciliario? De verdad que es una inquietud que me están haciendo ahora por lo que lo he escuchado a ustedes. Como costo de electricidad, combustible, como... Como un pago mensual domiciliario, o sea, con los temas de energía renovable se supone que ahora aumentó sobre un 40%, incluso que estamos en descarbonización. Pero con el hidrógeno verde, ¿a qué vamos? ¿Sigue aumentando ese costo energético o se va a regular o va a bajar? O sea, la competitividad de Chile y de este hidrógeno verde para el país y para el mundo se basa un poco en que se proyectan bajos costos de electricidad renovable, que es como el principal costo, y ahora en el corto plazo el electrolizador, que es bastante caro, pero se proyecta una bajada en el precio. Entonces, claro, un tema es a cuánto estén comprando esa electricidad quienes estaban produciendo hidrógeno, pero también a cuánto está el precio de la electricidad de un ciudadano común. Al final también depende de la regulación y el esquema regulatorio que tenemos acá. La verdad, lo que puedo decir serían más como futurismos o proyecciones, pero sí, al menos desde el Ministerio, tenemos mapeado que el tema precio, transición justa, es un elemento clave. O sea, estuvimos ahora en Antofagasta y también la consulta está en Antofagasta. Producen mucha electricidad renovable, quizás acá la Seremi va a poder complementar mejor, pero también se pagan precios muy altos. Entonces, ¿qué pasa con eso de que tengo puros aerogeneradores o paneles solares cerca mío y estoy pagando un precio de electricidad muy alto? Bueno, yo creo que eso son temas que no dependen solo de nosotros como la Unidad de Nuevos Energéticos del Ministerio de Energía, sino que del Ministerio de Ingeniería en general, y el Seremi también puede responder un poquito ahí, pero eso, entiendo que tu pregunta va a eso un poco, como a los precios de la electricidad, el hidrógeno, etcétera. Sí, es que la pregunta suya, hay dos cosas que son distintas, porque efectivamente hace algunos años, cuando empezaron a entrar la energía renovable, fueron los precios más económicos con que hace mucho tiempo que no se licitaba la energía. Fue un bajón. El alza que han tenido las cuentas de la luz, sobre todo en el último tiempo, afortunadamente ayer se aprobó en el Congreso la ley de estabilización, entonces no va a afectar ese 40-45 que se proyectaba que va a afectar. Está indexado a varias variables, pero fundamentalmente al alza intempestiva del dólar, porque los contratos lamentablemente están en dólares. Entonces, si el dólar ha subido como ha subido, o sea, casi un 70% en el último año, se notaba y se proyectaba más fuerte incluso para los precios, pero eso está bajando con esta ley que fue ayer aprobada, o sea, se neutraliza por varios años, pero no está relacionado con el precio de la energía en sí. La energía renovable ha ido teniendo una tendencia en el tiempo sustantiva a la baja, porque todos los insumos asociados a la generación, bueno, el sol está ahí, el viento está ahí, y la tecnología ha ido bajando de manera muy importante. Entonces, no es en la energía el tema del precio, en este caso. Muy bien, estamos concluyendo entonces este bloque. Agradecemos las preguntas, despedimos con un aplauso a nuestras expositoras.